Continuamos aquí en nuestro magazine Plaza Mayor. Ya ven que nos encontramos en plena naturaleza porque vamos a hablar ahora sobre la senda de puente a puente con Candelas Iglesias. Ella es la gerente de Abubilla Ecoturismo. Muy buenas noches, Candelas. Muy buenas noches. Cuéntanos, porque se ha creado un folleto sobre la senda de puente a puente que recorrerá un poco los 3 ríos de Aranda. Cuéntanos qué es, por qué se ha creado esto. Hemos querido crear una herramienta de divulgación en la que tanto los arandinos y ribereños como los visitantes van a poder disfrutar de una senda muy accesible para todos los públicos, de tan solo 1,8 kilómetros lineal, en la que además van a poder conocer y descubrir todo el entramado de arte, de cultura, de historia, naturaleza, que engloban nuestros 3 ríos, el Bañuelos, el Duero y el Arandilla. Y es una forma también de dar a conocer aquí en Aranda de Duero un gran recurso turístico que tenemos, que es la naturaleza y que todos podemos visitar. La senda se divide en 5 tramos, ¿no? En cada uno de ellos hemos querido ir resaltando cómo es el hábitat, la vegetación que encontramos, la fauna que alberga y cómo va variando a lo largo del recorrido. Por eso ha sido dividido en 5 trazados en los cuales vamos describiendo de forma amena lo que se puede ver, escuchar, sentir. Pues si quieres, Candelas, empezamos por el primer tramo, a ver qué nos encontramos en él. Desde la Plaza Mayor, en la oficina de turismo donde parte esta ruta y donde además pueden disponer de este folleto, todos los que quieran, pueden comenzar descubriendo cuál es la fauna, sobre todo, que tenemos asociada al núcleo urbano, que convive directamente con nosotros en los pueblos y en las ciudades, junto a las casas. Las aves estivales, como los vencejos, que son el sonido característico de la Plaza Mayor en Aranda en el verano, y otras aves también tan conocidas como las golondrinas, los vencejos, las cigüeñas que anidan en la iglesia de Santa María de la Real. Pueden ser avistadas, escuchadas y disfrutadas, conociendo y descubriendo muchas curiosidades sobre sus migraciones, de qué se alimentan, cómo nos benefician, porque al alimentarse de todos los insectos que hay en el medio, van contribuyendo a mantener a raya esas poblaciones que a veces pueden incluso propagar enfermedades. Entonces, ¿hasta qué punto son valiosas esas especies? E incluso rapaces nocturnas que encontraremos en el recorrido, en el siguiente tramo, como por ejemplo el autillo, que también lo encontramos únicamente en verano y que le podemos escuchar e incluso ver, sobre todo a los polluelos después de la época de cría. Tramo número 2, ¿qué nos puedes contar de él? Discurrimos por la margen del río Bañuelos, que nace en Arauzo de Miel, y es el lugar justo de esta ruta en el que además podemos encontrar los mejores ejemplares de sauces. Del sauce de la corteza se extraía la salicina, un precursor del ácido acetilsalicílico que recordarán muchos en la aspirina tradicional, y podemos también vincular las plantas a no solo recursos materiales como la celulosa para el papel, la madera, para distintos usos que hemos ido empleando, sino también a nivel culinario, medicinal, y es en ese tramo del río donde además veremos esta curiosa seta. Es el hongo yesquero, la yesca, Fomes fomentarius, es un tipo de hongo que veremos en troncos de madera que o bien ya está muerta o está en descomposición y que antiguamente se utilizaba para prender el fuego. Una cosa curiosa que de primeras no parece para nada una seta, ¿no? Sí, porque en este caso esta es descomponedora de la madera, además es una seta que vive muchísimos años y que la podremos observar año tras año sobre la corteza de los árboles. Seguimos con el tramo número 3. Después, cuando el río Bañuelos, en la zona que todos conocemos del embarcadero, donde se puede hacer un paseo en barca, paseos en piraguas, ofrecidos también por grandes profesionales como los de Espelioduero aquí en Aranda, podemos disfrutar de una zona en la que estamos muy habituados a ver sobre todo al típico ana de azulón, que recibe el nombre precisamente porque en sus plumas secundarias de las alas tiene este espejuelo, unos colores iridiscentes azulados muy llamativos, tanto el macho como la hembra, que se ven más cuando se estiran, cuando van volando, y que podemos fijarnos sobre todo
teniéndoles muy cerquita, disfrutando del número de crías que tienen, de cómo se alimentan de la vegetación, y a partir de ahí seguiríamos por todo el trazado junto al río Duero hasta que llegamos al puente más famoso de la ciudad, el puente de Aranda, el puente Mayor, la antigua entrada del siglo XII cuando la villa estaba completamente amurallada. Ya llevamos la mitad ya del recorrido complementado, ¿no? Así es. El 4, ¿qué nos encontramos en él? Entre el puente Mayor de Aranda y el puente de la calle Miranda do Douro, por donde pasamos por debajo, seguimos discurriendo junto al río Duero, pero ya nos vamos a encontrar al río Arandilla, que viene desde Huerta del Rey, y es en esta zona donde también tenemos árboles de gran porte, principalmente chopos, en los que además podremos descubrir, como tienes ahí, algunas oquedades en las que podemos ver cómo los típicos pájaros carpinteros, que tenemos dos especies, el pico picapinos y el pito real ibérico, van a crear sus nidos en el interior del árbol. A cambio, a los árboles les van a limpiar al alimentarse de las larvas de todo tipo de coleópteros, lepidópteros, dípteros, himenópteros, que van a poder encontrar dentro de la corteza o en el interior de la madera de los árboles. Y incluso podremos diferenciar una especie de otra porque el pico picapinos va a hacer un orificio más circular de unos 5,5 centímetros de diámetro y a una altura superior a 3 metros de los troncos de los árboles, mientras que el pito real ibérico, su orificio es más grande, es elíptico, de unos 6,5 por 7,5 centímetros de diámetro, y además puede construirlos a partir de 1 metro de altura. Entonces son pequeños detalles que nos acercan a aves que estamos muy habituados por escuchar el típico tamborileo, sí, y que además han sido muy beneficiosas a lo largo de la historia, porque gracias a ellas, al estudiar cómo podrían repercutir con su pico tan fuerte sobre la madera sin que eso le causara una lesión, amortiguando ese fuerte golpe, se diseñaron los cascos de equipos de fútbol, de escalada, de las motos, para intentar amortiguar cualquier lesión que se pueda sufrir. Y se inventaron también las piquetas en escalada con la forma anatómica de los pájaros carpinteros. Así que a lo largo de la historia la biomímesis o biomimética, esa disciplina científica que se inspira en la naturaleza para buscar ciertas soluciones tecnológicas y médicas, pues las tenemos en la orilla de nuestros ríos aquí en Aranda. Sin casi saberlo, ¿no? Vamos a por ese último tramo, el tramo número 5. ¿Cómo terminamos? Finalmente ese tramo ya es junto al río Arandilla. Es un tramo muy bonito porque además encontramos un pequeño bosquete de las zonas de jardines que han sido rehabilitadas por el propio Ayuntamiento de Aranda, en el que vamos a ver muchas plantas aromáticas como los romeros, las lavandas, y a las cuales van a estar asociadas una gran cantidad de insectos polinizadores, muy bonitos de ver, de disfrutar, algunos como las mariposas. Y en torno a ellos también encontramos endrinos, frutos típicos del bosque que se usaban para hacer pacharán y que encontramos en los bosques de ribera. Este tramo es muy especial porque junto a una pasarela peatonal y al antiguo molino, al antiguo teatro que pasamos, es donde más oportunidad hemos tenido de hacer avistamientos de nutrias durante nuestras rutas guiadas y también del martín pescador, este ave tan pequeñita y tan colorida. Sí. Y es curioso porque, retomando el tema de la biomimética, en los años 90 en Japón, para poder mejorar los trenes de alta velocidad, el tren bala que tenían allí, lo que hicieron es que, para solucionar el problema de que cuando el tren salía del túnel y hacía un ruido ensordecedor en el entorno, se fijaron en cómo el martín pescador es capaz de zambullirse en el agua a una gran velocidad y apenas salpicar ni generar una distorsión en torno a él. Y por un método de ingeniería aerodinámica diseñaron el frontal de los trenes imitando el pico y la cabeza de nuestros martines pescadores. Así que es otra de las especies a las que le debemos también mucho en nuestros avances tecnológicos. Esta senda la podemos hacer en cualquier estación del año, ¿no? Sí, en primavera y en otoño son dos épocas excepcionales para disfrutar tanto de las flores como ahora de los colores otoñales, los olores, y también durante el invierno y el verano
a la sombra para poder soportar bien el calor, y en el invierno porque junto al agua se suavizan las temperaturas y se disfruta de otro tipo de ambiente. Es agradable en cualquier época del año y además es cambiante en cuanto a las especies que alberga, por eso es bonita repetirla para quien tenga ocasión. Ahora que es otoño, tenemos aquí hojas caídas. ¿A qué se debe este color tan especial de las hojas? En principio estamos habituados a que las hojas sean de color verde por el pigmento que todos conocemos más responsable en la fotosíntesis, la clorofila. Pero cuando llega esta época del año en la que se acortan los días y ya se detiene esa producción de carbohidratos a partir del agua y del CO2 y de oxígeno, lo que hacen es que pigmentos que estaban enmascarados por el color verde de la clorofila dominante pasen a ser visibles. Los colores amarillos y anaranjados que vemos se corresponden a los carotenoides, mientras que los colores rojizos de nuestra típica vid se corresponden con las antocianinas. Entonces ese cambio en los pigmentos es lo que nos provee unos paisajes mucho más coloridos y cambiantes a lo largo del año. Esta senda, también que hemos estado hablando de ella, se puede hacer con la compañía de una guía o nosotros mismos en compañía de este folleto. Así es, todas las rutas en el medio natural se pueden realizar de forma autoguiada y mucho mejor si se tiene una herramienta como esta en la que te va descubriendo y desvelando toda la historia, la cultura y curiosidades sobre lo que vamos encontrando, y también acompañado por un guía profesional de naturaleza, como cuando visitamos un monumento natural, un casco histórico, vamos acompañados por un guía de turismo. Este folleto, Candelas, lo has realizado tú en colaboración con María del Carmen Núñez, que es la que tenemos en la oficina de turismo de aquí de Aranda, las dos trabajando mano a mano, ¿no? Así es, y además ha sido todo un placer y es de agradecer de cara al Ayuntamiento de Aranda, a la oficina de turismo, que provea de esta oportunidad para descubrir mucho más lo que tenemos como un poco desconocido, alejado, viviendo de cara, de espaldas a nuestros ríos, y para mí un placer haber contribuido en el aporte del contenido documental, de las fotografías, porque como podréis comprobar después son preciosas, es una guía muy visual, muy de sentir y que te invita a salir al campo y descubrirlo. Como decías también, Candelas, orientado a todas las edades, madres, padres, hijos, niños, niñas, abuelos, cualquiera puede hacer esta ruta que 1,8 kilómetros no es apenas nada. Así es, lo pueden disfrutar todo tipo de personas, se puede organizar desde los propios centros docentes, para nuestros visitantes del sector turístico nacional e internacional, va a estar adaptada en formato PDF y posiblemente también en otros idiomas, empezaremos con inglés. Desde Abubilla Ecoturismo, Candelas, no sé si estáis trabajando en algún otro proyecto a día de hoy. En muchos más. Siempre trabajando. En la Ribera del Duero, gracias al consorcio de Ruta del Vino Ribera del Duero, estamos haciendo el catálogo de árboles singulares de todas las provincias que engloba Ruta del Vino, desde Soria, Segovia, Valladolid y nuestra comarca burgalesa. Y además de todo ello, en un nuevo proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con todos los centros escolares del medio rural, gracias a LADRI, Ribera del Duero burgalesa, y en todas las rutas y talleres de naturaleza que llevo 2 años impartiendo desde la empresa Abubilla Ecoturismo. La gente muy contenta con tu servicio, Candelas, ¿no? Alguna vez que te hemos visto por ahí en Aranda, vemos que a la gente le gusta mucho la naturaleza. Y yo más contenta aún de poder estar enganchando cada vez a más personas que se interesan no solo por aprender, sino por cuidar el entorno. Cada vez son más ellos los que tienen una respuesta y un feedback muy positivo a los talleres, rutas que yo he ido y sigo ofreciendo, y es que se implican muchísimo en la conservación, rescatan animales que han podido sufrir cualquier accidente, van con las bolsas recogiendo todo tipo de basura, participan en plantaciones, repoblaciones y, lo más importante, van enganchando a otros familiares y amigos para que hagan lo mismo y cunda el ejemplo. Porque también, por ejemplo, en Aranda de Duero vemos que hay bastante basura que rodea los ríos, ¿no?
es que al final toda la basura que nosotros no depositamos adecuadamente en los contenedores que están adecuados y de forma selectiva, separada en su origen según el tipo de residuo que generemos, va a la tierra, pero desde la tierra lo va arrastrando el aire hasta las aguas y desde nuestros ríos acaba en el mar. Por eso tenemos ese gran problema en nuestros océanos de contaminación. Entonces es muy importante, y estas herramientas son muy útiles de cara a educar y concienciar ambientalmente, y nos hacen ser más conscientes del impacto que nosotros generamos e invitarnos a cambiar nuestra forma y estilo de vida, que actualmente es muy consumista, y tenemos que velar por conservar todo el entorno natural del que dependemos para comer, para respirar, para vivir, para estar bien física y emocionalmente. Así que esa es nuestra apuesta. Este folleto, tenemos 3000 ejemplares, van a estar en la oficina de turismo de Aranda, y además estará en formato PDF para descarga en el ordenador y en los móviles. Para ahorrar papel también. Sí, importante. Candelas, no sé si quieres añadir algo más, contarnos alguna otra cosa. Pues invitaros a todos los arandinos, ribereños, turistas que nos visiten a que realicen el recorrido, además acompañados con esta información, y que sigan muchos más proyectos como este y demos vidilla en Aranda de tal manera que lo convirtamos en un referente no solo ya a nivel gastronómico, enoturístico, de nuestro rico patrimonio histórico, arquitectónico, sino que también nos sintamos todos muy orgullosos del patrimonio natural con el que contamos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Candelas, y nosotros intentaremos hacer esta senda, ya te contaremos a ver qué nos ha parecido. Pues que la disfrutéis y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros continuamos en nuestro magazine, así que no se vayan, que volvemos enseguida.